Esto es México. Es el 13º país más grande del mundo y la segunda economía más grande de América Latina, pero a pesar de esto, a menudo es menospreciado por su vecino del norte, los Estados Unidos. Sin embargo, su proximidad geográfica a Estados Unidos se está convirtiendo en una ventaja estratégica enorme, que está impulsando su crecimiento económico. Ambos países comparten una frontera de 1.954 kilómetros, 54 cruces fronterizos y 4 zonas horarias, lo cual ha creado una fuerte relación comercial entre ellos, beneficiosa para ambos, pero particularmente para México. Esto se puede ver claramente en este mapa. Aquí se muestra el PIB per cápita, un indicador indirecto de actividad económica e ingresos en cada uno de los 31 estados de México. Lo que se puede observar claramente es que el PIB está concentrado en las regiones del norte de México que comparten frontera con los Estados Unidos. Estos estados han podido establecer una sólida base exportadora y dependen mucho menos de las materias primas en comparación con el sur del país. Pero este fenómeno probablemente se extenderá a todo el territorio nacional en solo unos pocos años. Al observar la actividad económica trimestral del año 2023, además del crecimiento ya establecido en el norte, se puede ver un crecimiento significativo en el sur, especialmente en Oaxaca y Tabasco. Este auge repentino se debe a un fenómeno llamado nearshoring, es decir, la práctica de trasladar operaciones empresariales a un país cercano en lugar de uno lejano. Esta tendencia está cobrando fuerza, ya que empresas estadounidenses, europeas y asiáticas están trasladando sus operaciones a México. Gracias a esto, la inversión extranjera ha llegado en masa a México y el año 2023 fue el de mayor inversión registrada hasta la fecha, con un crecimiento anual del 18%. Y esto sin duda continuará, ya que las crecientes tensiones globales entre Estados Unidos y China, así como las guerras comerciales y los aranceles, han hecho que fabricar productos en China sea menos atractivo para las empresas estadounidenses y europeas que ahora están dirigiendo su atención al sur de su frontera. Incluso con las estimaciones más optimistas, México no va a superar a China como principal exportador mundial, pero sí representa una oportunidad de crecimiento enorme, ya que en febrero de 2024, México superó a China como el principal proveedor de importaciones para Estados Unidos. Esto ha impulsado aún más el crecimiento de México, ubicándolo como una de las economías del G20 de más rápido crecimiento en 2023, algo que ha hecho que los salarios aumenten a un ritmo récord. Por supuesto, el país no está exento de problemas. México sigue siendo profundamente desigual, con una gran parte de la riqueza concentrada en un pequeño porcentaje de la población, lo que le da el segundo mayor nivel de desigualdad de ingresos entre los países de la OCDE. Alrededor de 1 de cada 3 personas en el país vive en condiciones de pobreza, aunque esto representa una mejora frente al 43% en 2016, sigue siendo demasiado alto para un país que busca alcanzar el estatus de nación rica. Esta situación se mantiene en parte debido a una de las industrias más conocidas pero ilícitas del país. México tiene desde hace mucho tiempo una reputación ligada a la actividad ilegal, especialmente en torno al narcotráfico, siendo hogar de muchos carteles. Los altos niveles de criminalidad y homicidios no suelen coincidir con la inversión empresarial, y por ello, estos problemas han frenado el crecimiento económico de México, dando lugar además a un gran sector informal. Aunque la criminalidad ciertamente juega un papel importante en la economía no oficial de México, no será el enfoque principal del video de hoy. Con esto en mente, analicemos por qué México finalmente está avanzando hacia convertirse en una nación desarrollada y próspera. Desde la época colonial, la economía mexicana se ha caracterizado por la extracción de recursos. Como ya vimos, México es un país muy grande, con una gran riqueza de recursos naturales, especialmente plata y otros minerales que han atraído fuertes inversiones en minería. Sin embargo, el evento más importante en el desarrollo de la economía mexicana fue el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros a principios del siglo XX. El descubrimiento del yacimiento Cerro Azul en el año 1916 fue especialmente importante. Aunque ya se sabía que había petróleo en el Golfo de México, nadie imaginaba cuánto. En el momento de su descubrimiento, este yacimiento era el más productivo del mundo, llegando a producir más de 260.000 barriles de petróleo por día en su punto máximo.
El descubrimiento de este y otros yacimientos impulsó a México a convertirse en uno de los principales productores de petróleo del mundo a comienzos del siglo, lo cual tuvo un impacto profundo en su desarrollo económico en las décadas siguientes. La exportación de petróleo le permitió al país generar ingresos significativos, especialmente en periodos de precios altos del crudo, y aunque el desarrollo y la extracción fueron originalmente realizados por empresas privadas, esto generó tensiones con el gobierno mexicano, que pronto tomó la decisión de nacionalizar la industria. Así nació Pemex, la empresa petrolera estatal, en el año 1938. Desde entonces, la exploración, extracción y venta de gas natural y petróleo han estado en manos del Estado. Esto ha tenido varias ventajas. Principalmente, los ingresos de Pemex han sido una fuente significativa de financiamiento gubernamental, representando históricamente entre el 30 y el 40% de los ingresos fiscales totales. Después de la Gran Depresión Mundial de finales de la década de 1920 y durante los años 30, la economía de México comenzó a crecer de manera constante y para 1950 el país parecía estar a punto de despegar económicamente en un periodo conocido como el Milagro Económico Mexicano. Durante esta época, cada vez más trabajadores se trasladaban a las ciudades, la manufactura aumentaba como proporción del PIB y la producción agrícola disminuía. Al mismo tiempo, la educación se expandía por todo el país. A medida que las tasas de alfabetización aumentaban rápidamente, entre 1950 y 1981, el PIB real de México creció un 6.5% anual. Y a pesar del alto crecimiento poblacional, el PIB real por persona en edad laboral creció un 3.6%. Durante este periodo de auge, el gobierno comenzó a invertir fuertemente en áreas destinadas a mejorar la vida de sus ciudadanos, como la salud, la educación y la infraestructura. Las expectativas de un mayor crecimiento volvieron a aumentar con el descubrimiento de nuevos campos petroleros. En 1977, México incrementó sus reservas probadas de petróleo en un 151%. Con este descubrimiento, el gobierno expandió aún más el gasto público, lo que permitió que, por primera vez en la historia del país, la demanda de educación preescolar básica quedara completamente cubierta. Sin embargo, a principios de los años 80, las cosas comenzaron a ir mal para México. El uso de los ingresos petroleros, que durante mucho tiempo había sido una bendición, rápidamente se convirtió en una maldición. Durante los altos precios del petróleo en los años 70, México generaba elevados ingresos por exportaciones en el mercado internacional y usaba esos ingresos para endeudarse fuertemente con el fin de financiar su programa de expansión del sector público. Como resultado, la deuda externa pasó de $4.300 millones en 1970 a $58.900 millones en 1982. Sin embargo, una rápida caída en el precio del petróleo hacia finales de los años 70, causada por un exceso de oferta en el mercado mundial, provocó una reducción significativa en los ingresos por exportaciones, mientras que el gasto público se mantuvo prácticamente igual, lo que generó un déficit fiscal del 17.6%. México y otras naciones exportadoras de petróleo en América Latina ya no pudieron cumplir con sus pagos de deuda y finalmente, en 1982, el gobierno mexicano incurrió en impago, iniciando así la crisis de la deuda de 1982. Lo que siguió fueron 10 años de estancamiento, alta inflación y bajo crecimiento, un periodo que a menudo se denomina como la década perdida. Tras el colapso, los precios del petróleo volvieron a subir y México se benefició ampliamente del superciclo de las materias primas a finales de los años 90 y principios de los 2000. Durante esta época, la mayoría de las materias primas experimentaron crecimientos reales de precios de 2 dígitos anuales, y con ello, la economía mexicana comenzó a recuperarse. Hoy en día, el petróleo sigue siendo un componente crucial de la economía mexicana, representando alrededor del 20% de los ingresos gubernamentales. Sin embargo, alejarse del petróleo como fuente de crecimiento e ingresos económicos ha sido durante mucho tiempo un objetivo del gobierno mexicano, y desde los años 90 esto ha comenzado a tomar forma en varias áreas. Primero, en el comercio. En 1994, México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCN,
junto con Canadá y los Estados Unidos, lo cual permitió un comercio más libre con estos países, reduciendo aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios y eliminando muchas barreras a la inversión transfronteriza. Reducir estas barreras ha permitido un auge exportador en México. Como proporción del PIB, las exportaciones más que se duplicaron, alcanzando un 41% entre 1994 y 2021. En ese mismo periodo, el valor de las exportaciones mexicanas en dólares constantes se cuadruplicó, superando los 465.000 millones de dólares, un ritmo comparable con países como Tailandia y Malasia. Durante este tiempo, México también diversificó significativamente sus exportaciones, alejándose de productos agrícolas y petróleo y enfocándose más en bienes manufacturados intensivos en mano de obra como electrónica y autopartes, industrias que han visto un crecimiento considerable. Después de la crisis de los años 80, México tenía niveles muy altos de deuda pública. Sin embargo, los superávits comerciales posteriores al TLCAN han permitido la acumulación de grandes reservas de divisas y han reducido esta cifra total. Además de incrementar los ingresos del gobierno, el comercio ha generado una serie de efectos secundarios positivos para la economía mexicana. Aunque el TLCAN ha sido reemplazado por el TMEC, la reducción de aranceles y barreras comerciales, así como la proximidad de México a la economía más grande del mundo, han dado lugar a un aumento de la inversión, específicamente de inversión extranjera directa, IED. Se estima que estos flujos son alrededor de un 60% mayores de lo que serían sin el acuerdo. La industria manufacturera en particular se ha beneficiado de esta IED al expandir y modernizar sus operaciones, y muchas empresas estadounidenses han trasladado partes de sus operaciones al otro lado de la frontera para establecer centros de producción y reducir sus costos. El estímulo a la inversión derivado del TLCAN también ha llevado a la creación de numerosos empleos nuevos, proporcionando una fuente de ingresos viable para muchos mexicanos. Esto ha ayudado a incorporar a más trabajadores al empleo formal, alejándolos de empleos informales previos y ofreciéndoles pensiones y seguridad laboral que antes no tenían. Además, estos empleos suelen estar en industrias que requieren mayores niveles de habilidad que los trabajos agrícolas tradicionales o de baja calificación. La creciente demanda de empleos más calificados alienta a los trabajadores a buscar educación superior y capacitación técnica, dotando a la fuerza laboral local de mejores habilidades y aumentando su potencial de ingresos. La práctica del nearshoring no se limita a empresas de Estados Unidos, sino que también incluye a compañías de Europa y China. De hecho, empresas chinas están comenzando a invertir miles de millones de dólares en México debido al aumento de los costos de envío y al recrudecimiento de las guerras comerciales por miedo a perder su principal mercado en Estados Unidos. En 2023, la mayor parte de este gasto adicional provino de reinversiones de empresas que ya estaban establecidas en México, lo cual sugiere que el fenómeno del nearshoring está en una etapa inicial y que México seguirá creciendo como potencia manufacturera. El TMEC también exige que un cierto porcentaje de productos sea fabricado en América del Norte para quedar exento de aranceles, por ejemplo, el 75% de un automóvil. Esto ha provocado un aumento de plantas de ensamblaje en todo el país, donde se puede colocar una etiqueta de «Hecho en México» para reducir los costos. Tal afluencia de inversión en estas áreas probablemente tendrá un efecto multiplicador significativo en la economía, ya que aumentará el gasto en otras áreas como infraestructura y telecomunicaciones. A pesar del optimismo general en torno a la economía de México, existe el temor de que el país aún carezca de algunos ingredientes cruciales para impulsarse plenamente hacia el estatus de nación desarrollada. El PIB real per cápita de México creció en promedio 0.7% entre 1980 y 2019. Para ponerlo en perspectiva, en ese mismo periodo Chile promedió un 3% de crecimiento y Corea del Sur un 5.3%. Este desfase se explica por los bajos aumentos en productividad, un problema que se ha mantenido relativamente estancado desde los años 80.
Durante este periodo, el crecimiento económico de México ha estado impulsado principalmente por una expansión de la fuerza laboral, pero este progreso ha sido contrarrestado por bajas ganancias en productividad total de los factores PTF, es decir, qué tan eficientemente se usan los insumos para generar producción. La productividad es el motor principal del crecimiento en la mayoría de las economías avanzadas y emergentes y es algo que ha faltado en México. Su fuerza laboral en rápido crecimiento ha significado que haya más personas en edad laboral en la economía, lo que esencialmente implica que están aumentando los insumos en lugar de usarlos de manera más eficiente. Pero se espera que este boom demográfico termine hacia el año 2030, ya que la tasa de fertilidad de 1.9 hijos por mujer está muy por debajo del nivel necesario para mantener una población estable de generación en generación. Otro factor que limita la productividad y el crecimiento de México es el nivel educativo. Actualmente, México tiene una de las tasas más bajas de escolaridad y logro educativo entre los países de la OCDE. Y aunque esta tasa está aumentando poco a poco, sigue siendo un factor que frena su avance. Mayores niveles de educación permiten que la fuerza laboral utilice mejor las tecnologías existentes y aumente su producción, lo cual se traduce finalmente en mejores salarios. Más específicamente para México, mejorar los resultados educativos podría ayudar a enfrentar desafíos estructurales que limitan el crecimiento de la productividad, como la desigualdad en el acceso y calidad de la educación entre las zonas urbanas y rurales. Así que no solo el crecimiento económico de México está limitado, sino que la recaudación fiscal del gobierno también es significativamente baja. Esto se relaciona con el pobre acceso al crédito, lo cual representa un grave factor limitante para el crecimiento de México. A pesar de extensas reformas bancarias, tras la crisis financiera de los años 90, el sector financiero del país aún se caracteriza por sus bajos niveles de crédito otorgado a empresas y hogares. En el siglo XXI, el crédito interno al sector privado como proporción del PIB ha promediado apenas un 24% en comparación con el 99% en Chile, el 51% en Brasil y el 131% en Corea del Sur. Una tasa de crédito tan baja dificulta la producción, la formación de capital y la innovación, elementos que en última instancia generan crecimiento económico. Entonces, ¿hacia dónde puede crecer México desde aquí? El país claramente tiene un gran potencial para convertirse en una nación desarrollada, pero como vimos en nuestro video sobre Alemania, una dependencia excesiva del comercio puede ser tanto una bendición como una maldición para una economía, y la magnitud de su relación con Estados Unidos también es motivo de preocupación. Estados Unidos representa el 80% de las exportaciones mexicanas, lo que significa que cualquier cambio futuro en esta relación comercial puede tener un gran impacto en la economía mexicana y en el empleo. Esto es especialmente relevante en el año 2024, ya que tanto México como Estados Unidos celebran elecciones, lo que implica que los resultados podrían alterar significativamente la relación entre ambos países y, en última instancia, sus economías enteras. Sin embargo, la proximidad de México a la mayor economía del mundo lo hace un caso diferente al de Alemania, ya que de hecho se está beneficiando del proceso de desglobalización y del alejamiento de China. Aún así, el comercio y la manufactura sin duda seguirán jugando un papel enorme en el crecimiento futuro de México. Y, a diferencia de algunas economías europeas que hemos analizado, México tiene una población muy joven que sigue creciendo, lo que significa que cada vez más personas ingresarán a la fuerza laboral y no estarán presionadas por altos pagos de bienestar social en salud y pensiones. Al igual que en los países europeos, se espera que el crecimiento del país continúe aumentando en los próximos años, a medida que el fenómeno del nearshoring adquiera mayor fuerza. Pero lo que México necesita asegurar es que utilice eficazmente el flujo de inversión y capital para fortalecer la capacidad económica a largo plazo y reducir la desigualdad, en lugar de malgastar ese dinero.